Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso aquí en el punto G con una amiga que, bueno, conocimos también como muchos de quienes nos acompañan aquí en otra época, en otro proyecto muy interesante que al final pues nos sigue ligando. Hoy está con nosotros Mariana Huerta de Queendom, de Cowboys. Ya estaba yo ahí trastabillando. A ella la encuentran en ex Twitter como @QueenCowboys. Mariana, encantado de tenerte en el punto G por primera vez, primera de muchas. Sí, no, muchas gracias, Orso, por la invitación. Y sí, como dices, primera de muchas. Sí, y bueno, la verdad es que no podíamos resistir, creo que la tentación y el morbo de adelantar un poco tu participación acá en el punto G, que insisto, estamos muy agradecidos de que estés aquí, porque este viernes se dio a conocer, creo, uno de los desenvolvimientos de una de las historias que más morbo generó, creo que durante el off-season, ¿no? Y es que Trey Lance termina de manera inesperada en tus Cowboys y bueno, creo que hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nadie se esperaba. Yo creo que ni Trey Lance, ni absolutamente ninguna persona que fuera a caer en los Cowboys, pero sí, o sea, un tema que se volvió muy interesante y que, pues, tiene mucha tela de dónde cortar. Sí, mucha tela de dónde cortar porque precisamente creo que lo inesperado está, Mariana, Ujú, en el dineral que le costó a San Francisco tener a Trey Lance. Todos recordamos, o bueno, para quienes no lo recuerdan, en el draft de 2021, San Francisco dio 3 primeras rondas para hacerse de ese lugar que les permitió pues tomar a un Trey Lance que además también llegaba bajo ciertas condiciones un poco cuestionables. ujú, Finalmente solo pudo tener un año realmente exitoso en colegial, además en una universidad que no juega en una conferencia realmente de las ujú, protagonistas dentro de la NCAA. Y al final, además de pagar 27.87 millones de dólares por tenerlo 2 años prácticamente en ujú. el hospital, y de haber invertido este capital de draft, pues realmente no le produce absolutamente nada a San Francisco y termina dejándolo ir por una cuarta ronda que me parece para Dallas además, pues es sumamente cómodo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que en su momento se criticó mucho, es justo lo que pagó San Francisco por subir al top 3 del draft por Trey Lance, porque al final, como dices, es un quarterback que no venía de una universidad top, había muchos prospectos o sea, digamos que en la mesa, uno de ellos era Justin Ujú. Fields, por ejemplo, que se terminó yendo a Chicago, y sí, se criticó mucho desde ese momento, y al final ahorita a San Francisco todo le salió mal, porque le pagaron, como dices, un dineral por estar lesionado muchísimo tiempo, nunca les pudo dar prácticamente nada, o sea, lo vimos jugar muy poco, lo hemos visto jugar muy poco, 8 al juegos. no, o sea, nada, literalmente nada, y al final siento que San Francisco dijeron: "No, no tenemos tiempo para esto, nos vamos a rendir", y a la primera oferta que les llegó, que fue la de los Cowboys, dijeron: "Órale, va, por favor, llévatelo, te lo ruego", y pues sí, por eso se va por una cuarta ronda. Al final, como bien dices, le queda muy cómodo a los Cowboys. A mí se me hizo demasiado barato cómo le salió Trey Lance, sobre todo por la situación del equipo, que eso lo podemos hablar un poquito ahorita más adelante, pero sí, sí creo que San Francisco le salió muy caro, a los Cowboys le salió muy barato, pero al final se aprovecharon, ¿no? De que un equipo se quería deshacer de él muy rápido, o sea, el primero que saliera dispuesto a llevárselo, y pues sí salió uno, y al final fueron los Cowboys y por eso se lo llevaron. Mariana Huerta aquí en el punto G y bueno, creo que uno de los temas que debemos también analizar a profundidad es precisamente para qué lo quiere Cowboys, ¿no? No sabemos a ciencia cierta si va a haber realmente una pelea. Digo, porque finalmente no solamente Cowboys absorbe $940,000 aproximadamente del salario base anual de Trey Lance, sino que tiene que pagar un bono de roster por encima de los $5 millones. Es decir, sí va a invertir un poco de dinero, a pesar de que dio a cambio poco capital de draft y parece que es un trato barato.
ante un Cooper Rush que también golpeó la agencia libre durante este offseason y que decidió quedarse con la oferta de Dallas, aunque tenía interesados en otras latitudes. ¿Tú ves una pelea por ese spot en el QB number 2 o realmente estamos hablando de que Trey Lance viene a ocupar por esos montos que acabamos de hablar, pues una posición como quarterback número 3? En este momento no lo veo así. O sea, en este momento veo a Trey Lance como un jugador que se traen para el spot número 3 para que aprenda, vaya aprendiendo poco a poco, cambie de completamente de escenario. En un momento, o sea, estaba en un momento muy malo en San Francisco, lo vimos, estos juegos de pretemporada, que fueron 2, le fue muy mal, o sea, literal tuvo el peor preseason de la vida que pudo haberse imaginado. Y creo que aquí primero pues llega a aprender primero el roster, aprender el plan de juego de los Cowboys y poco a poco ir avanzando, irse desenvolviendo, ir, ahora sí que también aprendiendo todo lo que pueda aprender de tanto de Dak como de esa ofensiva que al final está muy bien armada. Y ya cuando esté, digamos, cómodo y que ya se haya establecido en los Cowboys, ahí yo creo que sí ya va a empezar la pelea con Cooper Rush. Ya van a empezar a testearlo, sobre todo, obviamente, en los entrenamientos, porque pues en un partido no, en un partido pues va a estar Dak Prescott prácticamente todo el tiempo, al menos que sea un partido que ya se haya decidido demasiado y que ya sea el cuarto cuarto y falten 5 minutos, pero sí creo que ya por ahí de mitad de temporada se podría empezar a escuchar que en los entrenamientos ya se le está empezando a dar más foco a Trey Lance y se está empezando a medir mucho más con Cooper Rush, sobre todo por el tema de la edad, porque sí, Cooper Rush ya se sabe de pies a cabeza cómo funcionan los Cowboys, ya tiene una dinámica incluso con los jugadores y demás que se vio en la temporada pasada mientras Dak estaba lesionado del dedo, pero ya está más grande, entonces los Cowboys creo que por eso se traen a Trey Lance, es un jugador muy joven, un jugador que pueden desarrollar como quieran y como se les plazca, y que para mitad de la temporada en adelante y para el próximo off-season ya lo vamos a ver mucho más y ya se va a hablar más de cuál va a ser realmente el papel que va a ocupar Trey Lance en los Cowboys. Mariana Huerta, aquí en el punto G, es una apuesta, Trey Lance, al futuro. Finalmente, la llegada de Lance implica que sin miramientos, sin ningún tipo de consideración, los Cowboys le dicen a Will Grier, que además tuvo un excelente partido, último partido de pretemporada en aras de encontrar un lugar en otro equipo. Cowboys le dice, no importa lo que suceda en ese juego, Trey Lance va a llegar a este equipo y esto implica que te vamos a sacrificar. ¿Qué tanto es Trey Lance una apuesta para el futuro de estos Cowboys? No para el futuro como quarterback 1 ahorita, sino más Ujú. bien para quarterback 2, pero todo va a depender del resultado de esta temporada. Creo que aquí sí, no podemos decir algo certero hasta que veamos todo lo que vaya a pasar en este año, que veamos cuál va a ser el desenvolvimiento del equipo en general bajo Mike McCarthy, dando las jugadas en la ofensiva, con un Dak ya en otro sistema que no lo habíamos visto, porque pues ya llevábamos mucho tiempo viéndolo bajo lo que hacía Kellen Moore. Ahora va a ser sobre un sistema completamente diferente con Mike McCarthy mandando las jugadas. Y ayer justo en el partido vimos cómo Dak fue el coordinador ofensivo y le fue muy bien. Entonces creo que le van a dar muchísima más libertad en ese sentido de si Dak quiere escoger una jugada en algún tiempo determinado del partido, le van a dar esa oportunidad y lo van a dejar ser un poco más libre, cosa que no pasaba en los otros años. Y ya viendo cómo se desempeña de esta manera y con esta nueva ofensiva mucho más amigable para él, ya ver si realmente Trey Lance puede funcionar o si Dak va a seguir siendo ese coreback 1 por muchos más años y se le va a dar una extensión y va a seguir siendo la cara y el futuro de la franquicia. Entonces sí creo que todo va a depender muchísimo de qué le pase a los Cowboys este año y de hasta dónde lleguen con Dak Prescott. Tocas un punto interesante. Precisamente hay una transición filosófica que tal vez para muchos pasa desapercibida en Cowboys. Me gustaría que ahondáramos un poquito Ujú, más en ello. ¿Por qué estos Cowboys, por ejemplo, de inicios de la carrera de Dak Prescott, que tomó a la liga por sorpresa, es ujú. distinto también ahora con un Dak más maduro y que esperamos para bien de la liga se mantenga sano durante toda la Sí. temporada, ¿no? Sí, la verdad es que
Sí, es un tema complicado porque ya sabemos todos que el quarterback de los Cowboys siempre es al quarterback y al jugador que más se le va a exigir en la liga, sea quien sea, se llame como se llame. Podría ser Cooper Rush y se le exigiría igual que a Dak Prescott, por simplemente por el foco que tiene y por toda la historia que hay detrás y porque así ha sido siempre. Se le vio con Tony Romo, nos vamos más atrás con Troy Aikman y demás, lo mismo. Entonces sí, creo que aquí Dak tiene una temporada muy importante frente a él porque sí, ya Jerry Jones, la directiva, está en un punto de hartazgo y de querer ganar ya para antier. Entonces, sí necesitan tener un muy buen resultado, tanto él como Mike McCarthy, como todo el equipo en general. Necesitan llegar muy lejos, necesitan pasar al menos al juego de campeonato si pretenden seguir tranquilos y seguir trabajando en el equipo y seguir a futuro, o sea, más y más años. Entonces sí creo que Dak aquí tiene mucha presión, tienen presión de desenvolverse bien, de evitar los errores que se cometieron en el año pasado con intercepciones, con algunas decisiones de jugadas que son muy cuestionables, como en ese partido contra San Francisco al final. Entonces, sí hay Ujú. mucha presión y sí hay un foco muy grande de ellos, sobre todo por, o sea, obviamente externamente siempre van a estar los focos en los Cowboys porque es un equipo demasiado popular en todo el mundo, pero internamente también ya tienen el foco y ya tienen ahí la presión 100%. Mariana Huerta de Cowboys Kingdom, aquí en el punto G. Y bueno, cambiando un poquito de tema, también obviamente permaneciendo en el equipo, Zach Martin también en la semana dio la nota, pues ya accediendo a un término contractual que lo liga con el equipo por 2 años y $18 millones aproximadamente. Sí. ¿Qué tan importante era para el equipo poder arreglarse con este jugador que ha sido referente también? Muy, muy importante porque esa línea ofensiva sin Zach Martin se hubiera caído a pedazos, porque el equipo no tiene nada, nada de profundidad. O sea, literalmente los titulares que hay son están en una liga top, son una línea ofensiva que te puede resolver perfectamente bien y que va a ser una de las mejores líneas ofensivas de la liga, pero le quitas un jugador, metes al que sigue en la línea y ya se volvió en una línea de media tabla o incluso más abajo. O sea, la verdad es que sí, era muy importante llegar a un contrato con Zach Martin y sobre todo porque a mi gusto es el mejor jugador de esa línea ofensiva y probablemente el mejor jugador del equipo en todos estos años desde que entró. Entonces sí, era súper importante y al final porque Dak sí necesita protección. Es un coreback que ya no es el jovencito que estuvo en su año de novato, sino que ya tiene sus años, ya tuvo lesiones importantes. Entonces, mientras más protección le puedas dar, mejor se va a desenvolver y con más confianza va a estar para moverse, para salir corriendo y demás en ciertas jugadas. Entonces, sí, fue muy bueno que los Cowboys ya lograran ese contrato. Es un contrato merecido. La verdad es que siendo un jugador que ha aportado tanto al equipo, sería muy incongruente no pagarle lo que se merece. Y al final los Cowboys creo que dieron un buen paso y 2 años creo que estuvo bien. Al final es un jugador que ya lleva mucho tiempo ahí en la liga y las carreras de linieros ofensivos no son tan largas. Entonces, a mí me pareció perfecto el contrato y al final Zach Martin se ve contento y se ve cómodo. Mariana Huerta, otros dos referentes indudables de este equipo son Micah Parsons y Trevon Diggs, que Ujú. bueno, por el otro lado, en la defensiva, pues obviamente también han sentado un precedente, ¿no? Creo que tras la salida de Van Nuys, no había tenido el equipo un referente tan nivelado con el top de la liga como estos dos. Creo que sientan un precedente y bueno, nada más antes de que el tiempo nos coma el episodio, pues que nos platiques un poco también qué se espera en Dallas de esta defensiva que obviamente tiene más nombres, adiciones de offseason y que creo puede ser también un factor para que se considere a los Cowboys como uno de los candidatos en la nacional. Sí, sí, la verdad, yo creo que no solo es un factor, sino que es el factor más importante para que los Cowboys se consideren ahorita en un punto tan alto en el ranking de los equipos, porque simplemente es lo que está más fuerte en el equipo. Y para mi gusto, las expectativas están en que sean una defensiva mínimo top 3
de toda la liga. Al final los jugadores están, como bien mencionabas, a Micah Parsons, a Trevon Diggs, se trajeron refuerzos como son Stephon Gilmore, un jugador que es campeón del Super Bowl y que ya está más que probado. Hay jugadores Ujú. como de Marcus Lawrence que llevan ahí una eternidad. Un front seven muy importante, a pesar de que no haya nombres tan conocidos, todos aportan mucho y se entienden muy bien en conjunto. Entonces, ese front seven combinado con los refuerzos que se hicieron en la secundaria y con jugadores como Leighton Van Der Esch y ahí en media cancha, en los linebackers, sí se puede tener muy buenos resultados y sí creo que la defensiva va a aligerar muchísimo el trabajo que tenga que ser la ofensiva. Entonces, yo sí veo a la defensiva siendo top 3, sí veo a Micah Parsons ahora que va a estar más como edge rusher, como linebacker, siendo un jugador mucho más candidato a jugador defensivo del año que lo que era los años anteriores y eso que ya había hecho bastante. Entonces, sí lo veo compitiendo por ese premio y sí como una de las mejores defensivas y algo que va a aportar muchísimo, que al final puede ser decisivo incluso para ver hasta dónde llegan. Sí, sí creo que va a ir por ahí y sí voy muy en el lado de las defensivas ganan campeonatos esta temporada. Tocas un punto interesante, ¿hasta dónde llegan los Cowboys? Y creo que lo primero que tienen que hacer es librar una división Sí. bastante competitiva, en donde está el campeón de la conferencia del año pasado. De manera que, pues me gustaría saber también de ti, si Ujú, esperas que estos Cowboys puedan llevarse la división o ujú, si la van a pelear nariz a nariz o si definitivamente están peleando por el número 2 ujú. pues también con unos gigantes que finalmente recuperaron al pistón del equipo, finalmente lograron también arreglarse esto como parte de las historias del off-season. Y una división muy impredecible, ¿no? Donde Ujú. Washington, Sí. a pesar de que no esperamos que sea protagonista, siempre es un rival incómodo. Sí creo que va a ser una competencia mucho más nariz a nariz, como mencionabas, porque los calendarios están muy complicados. Tanto el calendario de los Cowboys como el de Filadelfia, que es el antiguo campeón, están muy difíciles. De hecho, literal es como el de los Cowboys está aquí, el de Filadelfia es el que sigue en dificultad. Entonces sí, creo que va a ser mucho más cerrada la competencia. Va a depender mucho de pequeños partidos. Ahora sí van a ser muy pequeñas las diferencias. Los gigantes no creo que estén lejos tampoco, porque me gusta mucho el proyecto que trae Brian Daboll con ellos y cómo han ido creciendo a pesar de no tener mucho talento en su roster. Entonces sí ¿O creo que va a estar coreback? muy cerrado y justo por eso, sí, justo. Y justo por eso creo que van a poder pelear por el título de la división los Cowboys, sí, 100%. Y ya después, justo de quién gane la división, dependerá de cuánto avancen. Sí creo que va a ser muy importante en qué lugar estén sembrados de la NFC. Sí creo que van a pasar a postemporada, eso sí lo tengo más que presupuestado, tanto para los Cowboys como para de Filadelfia al menos. Los Gigantes creo que van a estar en esa lucha, pero sí, dependiendo en qué lugar queden sembrados y dónde les toque jugar los juegos de postemporada, ya sea en casa o de visitantes, o si les toca jugar comodines y descansan la primera semana, va a depender de qué tan difícil esté el camino y de hasta dónde lleguen. Entonces, sí veo a los Cowboys llegando a divisional otra vez. Depende el rival, depende si pueden llegar fácil o no, o si de plano va a estar imposible llegar a ese juego de campeonato. Pero al final, pues no hay tanta competencia en la NFC, entonces creo que todo va a depender de cómo se acomoden esos partidos de postemporada. Pero sí los veo peleando por el campeonato de la división y sí los veo en postemporada, mínimo en el juego divisional. Mariana Huerta de Cowboys Kingdom. Pues antes de despedirnos, perdón, Cowboys Kingdom. No me Sí. acostumbro a la palabra, pero me tengo que acostumbrar. Em, eh, ¿Cómo podemos encontrarte y qué material vamos a encontrar contigo antes de despedirnos? Pues primero en Twitter está la cuenta de arroba Queen Cowboys, ahí pueden encontrar, pues mucho sí de los Cowboys, pero un poquito más en el lado personal, más de opiniones y también de algunos otros deportes. Y también está la cuenta de Cowboys Kingdom, ahí muchas más noticias y información más precisa que les puede ayudar por si quieren saber absolutamente de los Cowboys. Y justo para que sepan mucho más, está el podcast de Cowboys Kingdom. Ahí hablamos de los Cowboys, hablamos de los partidos, análisis, noticias,
de todo un poco, digamos. Entonces, si quieren saber más de los Cowboys, ahí me pueden encontrar. También en NFL Girls, en el programa de La Esquina Cowboy, ahí me pueden encontrar con Marianne. Ese es en la temporada regular y hablamos de los juegos y ahí sí mucho más en un lado de objetivo, pero más de emoción y más del lado fanático, digamos. Excelente, Mariana Huerta, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera intervención en el punto G, pero como ya lo platicamos, será primera de muchas porque los Cowboys seguramente darán mucho de qué hablar esta temporada. Nos saludamos la siguiente ocasión que tengamos oportunidad de tocar el punto G. Nos vemos, Mariana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye bye.